Y ahora sí vamos a entrar a la palabra. Yo creo que hemos estado pues aprendiendo un poquito a conocer al Dios de la Biblia, y esa ha sido una serie que hemos estado trayendo porque en este tiempo donde se ha minimizado la palabra de Dios, donde se le ha quitado importancia a Dios, donde a Dios se le está incluso cuestionando, queremos que los hijos de Dios no pueden olvidar la validez de la palabra de Dios y no pueden poner a un lado y echar a un lado al Dios que nos ha salvado, al Dios que nos ha rescatado, al Dios que ha hecho tanto por nosotros. Y por eso hemos estado pues aprendiendo un poco acerca de ese Dios. Comenzamos un estudio acerca del Salmo 23, porque el Salmo 23 contiene pues muy ricas imágenes e información acerca de Dios y nos hacen a Dios pues más cercano, nos los dejan conocer mucho mejor. Y por eso hemos estado pues aprendiendo del Salmo 23. Quiero hacer una introducción con lo que hemos aprendido en las anteriores 2 semanas en las que hemos estudiado acerca del Salmo 23. Y vamos a hacer ese breve repaso. Es un salmo que hemos afirmado una y otra vez que se usa mucho para orar, mucho para decretar. ¿Por qué? Porque el creyente se puede identificar fácilmente con las experiencias vividas por el salmista en el Antiguo Testamento. Ellos vivieron en un tiempo de maldad, vivieron en un tiempo difícil, al igual que nosotros hoy. Por eso es la validez de este salmo, porque realmente podemos identificarnos en lo que está sucediendo allí. En el Antiguo Testamento ellos encontraron consuelo y fortaleza en Dios. Asimismo, usted y yo podemos encontrar ese mismo consuelo y esa misma fortaleza si nos acercamos a Él. Este salmo contiene declaraciones que no han cambiado a través de los siglos, siguen siendo válidas hoy día. ¿Por qué? Porque son promesas de Dios para su pueblo. Y una vez que usted entiende el salmo, puede ver que es un canto de alabanza de David, pero también es una declaración de fe. Es una declaración de fe porque establece cosas allí en el Salmo que usted espera de Dios. Así como David recibió esas promesas cumplidas en su vida, usted y yo también las podemos recibir. El Salmo comienza resaltando, y esto lo vimos ya, resalta la figura de Jesús como el buen pastor. Fue un salmo escrito por David. ¿Qué hizo David? Trajo la experiencia que él tenía como pastor para ilustrar su relación con Dios, para mostrar que cuando él estaba en esos momentos de peligro, él pudo pues confiar y depender de Dios. ¿Por qué? Porque tenía una relación cercana con él, pero Dios, en vez de asumir, hace un intercambio y asume la posición de oveja. ¿Por qué? Por una oveja que se siente cuidada, una oveja que se siente protegida, una oveja que se siente, ¿verdad?, rodeada por los brazos del mismo Dios, que era su pastor, ¿verdad? Lo puede afirmar. La gente que estaba alrededor de David podía comprender este mensaje porque él era familiar las responsabilidades o las funciones de un pastor. Entonces, ¿qué hacía el pastor? Pues protegía y guiaba a las ovejas. El pastor iba delante de sus ovejas mostrando el camino, y pues también pues las ovejas tenían que aprender a confiar en su pastor para poder seguirle. El creyente puede identificarse o identificar la imagen de Jesús como el buen pastor en este salmo. Asimismo, esa misma es la imagen que vemos más adelante en Juan 10:11, donde Jesús mismo afirma: yo soy el buen pastor. Jesús se identifica a sí mismo como el buen pastor, y eso le trajo muchos conflictos con los judíos y religiosos de su tiempo, que estaban familiarizados con la imagen del buen pastor, pero también estaban familiarizados con una promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel en Ezequiel 34:23. Y esa porción de la escritura le decía que un descendiente de David sería el pastor de las ovejas, porque se levantarían muchos falsos pastores, pero un descendiente genuino de la raíz de David pues vendría a ser el pastor verdadero. También vimos como en Primera de Pedro, allá en 2:25, afirmaba que nosotros, los hijos de Dios, aquellos que recibimos, ¿verdad?, el nuevo pacto sellado con la sangre del Cordero, éramos esas ovejas que estábamos descarriadas, y Jesús nos compró a precio de sangre, así como afirma Hebreos 13:20. Jesús es el buen pastor y es el único que cualifica para esa posición, porque es el único que ha puesto su vida por nosotros. También nos enfocamos en ese primer estudio en el versículo número 1 del Salmo 23.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. David afirma de una manera categórica, mi pastor. Y esta era una declaración que encierra tremenda confianza y familiaridad de David para con Dios. O sea, él realmente con esta afirmación está mostrando que él confiaba, que él dependía, que él conocía, que él tenía intimidad con Dios. No tenía dudas de que él formaba parte del rebaño de Dios. No tenía ninguna duda de que estaba bajo la protección de Dios. Eso es lo que él habla aquí, lo que él dice. Esta afirmación es lo que demuestra que Dios sea nuestro pastor, es lo que lo hace a él cercano, lo que lo hace real, lo que lo hace personal en nuestras vidas. Y suple además una necesidad importante en el ser humano, que es la seguridad. Todos los seres humanos necesitan seguridad. Seguridad de todo tipo, emocional, espiritual, material. Y esa solamente la puede proveer Dios. Sin un pastor, las ovejas perecen. Por eso nosotros somos la ilustración de que somos las ovejas que necesitamos de nuestro pastor Jesús de Nazaret. También vimos que David se refiere a Dios con su nombre propio, el nombre de Jehová. Y este nombre se considera que es el nombre verdadero, ¿verdad? Del Dios creador. Y fíjese que aparece 7,000 veces en la Escritura. Vimos en Éxodo 3:14 que es la primera vez que Dios se identifica en la Escritura como con este nombre. También se identifica a sí mismo. De esa manera nos muestra lo importante que es el nombre. Cuando Moisés le pregunta, ¿y quién digo que me envía? Y él le dice, yo soy. Se refiere a Jehová, al Dios verdadero. Y vimos los significados de este nombre porque es importante, y durante todo el Salmo vamos a ver una y otra vez cómo hay referencia, ya sea directa o indirecta, a este nombre. Y este nombre es importante para nosotros. Todo hijo de Dios tiene que estar familiarizado con el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque es el nombre que implica muchas cosas, encierra un significado extraordinario. Este nombre significa el que existe por su deseo de existir. O sea, nadie creó a Dios. Él existe por su deseo de existir. Es el único que existe y vive por sí mismo. O sea, él no necesita Big Bang, él no necesita teoría de las especies y nada de eso. Él no necesita nada. Él dice además que significa el autoexistente. O sea, nadie lo creó. Él se creó a sí mismo. También significa el eterno, el inmutable. O sea, él ha existido siempre. Él no tiene principio y él no tiene fin. Él es el principio y él es el fin. Así que, y es inmutable porque no cambia. O sea, es el mismo. También otra traducción es el que era, el que es y el que será. Los judíos, sin embargo, su nombre en sí para ellos era una promesa. Tenían tanto respeto que ni siquiera lo pronunciaban. Viene de un verbo que quiere decir el que hace que las cosas lleguen a ser. Y esta traducción me encanta porque se refiere a Dios el creador, el que ha creado todas las cosas. El único Dios que puede crearlo todo. Al Dios que es el Dios de lo imposible, de lo que para nosotros parece posible, pero que no es imposible para Él. Así que Él creó todo y por Él llegaron a ser. Él es el Dios que hace que, por deseo suyo, hace que las cosas sucedan, allá como vimos en Isaías 55 del 10 al 11. No nos debe extrañar entonces que David comience este salmo afirmando o refiriéndose a Dios en dos formas. A Dios, o sea, y con significados muy importantes y muy ricos. Jehová es mi pastor. O sea, solamente esa frase encierra muchas cosas. La confianza de David estaba depositada en esta afirmación que termina este verso diciendo, nada me faltará, que es todavía más extraordinario. Es una proclamación de la fe que tenía David en ese Dios que hacía que todas las cosas llegaran a ser. Y esta palabra nada es una palabra interesantísima en el hebreo porque es la palabra lo y quiere decir ninguno. Quiere decir no faltar, no es posible. O sea, no es posible que a un hijo de Dios le falte algo. Esa es la implicación de esta traducción. Es imposible que a un hijo de Dios tenga falta de algún bien. Si Jehová es tu pastor, si Jesús es tu gran pastor, tu buen pastor, entonces no es posible que te haga falta nada. Su nombre es una promesa de abundancia, su nombre es una promesa de necesidades suplida, el que fue, el que es, el que será. Luego estudiamos el versículo 2
en el segundo estudio, en lugares de delicado paso me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y hablamos un poquito acerca de esto porque era importante mencionar algunos aspectos que, aunque no están pues mencionados en el Salmo, pero implícitamente están ahí. ¿Por qué? Porque la imagen que nos trae nos recuerda, por ejemplo, que Israel es un lugar desértico. Él dice que nos hará descansar en pastos delicados, que en lugares, ¿verdad?, de aguas de reposo. Pero estamos hablando de un lugar que está en el desierto, con altas temperaturas, donde los pastores tenían que conducir las ovejas, llevarlas a través de este desierto, bajo el sol, en zonas áridas, sin agua, llevarlos y buscar ese lugar, ese oasis donde ellas pudieran pues tomar agua para descansar y ser alimentadas en un ambiente tranquilo y apacible. Así que, aunque esto no está presente, descrito de esta manera en el Salmo, no podemos olvidar que el salmista está diciendo, Él me va a hacer descansar en pastos, ¿verdad? En pastos, en aguas de reposo, en pastos delicados. Pero tiene que entender que a pesar, o sea, lo que el salmista está diciendo, que la imagen que él nos quiere mostrar, no importa que estoy en un desierto. Y recuerde que la idea que da el desierto son crisis, problemas, circunstancias difíciles. Eso es la analogía que muestra. Y él dice, no importa en qué crisis yo me encuentre, no importa en qué situación yo me encuentre, de todas maneras voy a reposar en Él. En todas maneras Él me llevará a estas aguas de reposo donde yo recibiré descanso apacible, donde yo podré depender de Dios, donde yo podré estar cerca de Él. Así que esto es la imagen que nos da. Es algo impresionante porque aún a pesar de todo lo que Dios puede hacer, aún a pesar de todo lo que usted puede estar atravesando, Dios está contigo en medio de ese desierto, en medio de ese tiempo árido. No importa que estés bajo el calor del sol, de la prueba, no importa, Él está contigo. Y en medio de ese desierto, Él te va a hacer descansar. Este versículo contiene palabras muy interesantes en el original. Vimos algunas de ellas, voy a mencionar algunas. Por ejemplo, la palabra lugares es una palabra interesante porque se refiere a casa, a pastos, a praderas. O sea, está hablando de que es un lugar agradable, un lugar apropiado, un lugar hermoso. Y de nuevo, era un lugar desértico, pero él decía, es hermoso. No importa que esté en medio de la prueba, yo sé que voy a estar en un lugar apacible, que Él me hará descansar en medio del desierto. La imagen que trae es una pradera tranquila, verde, asoleada, como si fuera la primavera, como ese tiempo que estamos teniendo ahora, donde la temperatura está agradable, donde verdad, está todo bonito, donde hay muchas flores, donde todo es un tiempo para reverdecer. Pero ese no era el caso de Israel. En Israel no hay vegetación, es todo desértico, ¿verdad? Es roca, es piedra, es un desierto. Pero aún así, el Señor le promete, te voy a hacer descansar. Y esa es la imagen que el salmista quiere transmitirte hoy. Que no importa el lugar donde te encuentres, Él te va a hacer descansar. Vimos la frase delicados pastos. Se refiere a esa hierba primera que brota verdecita, suave, que reverdece, ¿verdad? Hermosa. Y esto habla de nuevos comienzos, esto habla de producir resultado, de nuevo fruto. Y esta no es una idea nueva para el pueblo de Israel. Traía memoria la vara de Aarón allá en Números 17:8, esa vara que reverdeció. Y reverdecer habla de nuevas oportunidades, de producir nuevo fruto. Este era otro simbolismo profético que anunciaba la resurrección de Cristo. Acabamos de celebrar el domingo de resurrección, en el cual nos regocijamos no por una muerte, sino por una resurrección. Y aquí vemos esta imagen. Es una imagen que perennemente encontramos detrás del trasfondo, como el trasfondo de todo el Salmo. Una y otra vez encontramos referencia a Cristo Jesús. Si usted y yo vamos a Él, si dependemos de Él, Dios hará todo para que no nos falte nada, para empezar de nuevo tantas veces como sea necesario para dar los frutos que Él espera de nosotros. Así que descansar es otra imagen hermosa que aparece allí. Significa reposar, dormir, tomarse una siestecita. Imagínese usted, lo primero que se va en medio del problema es
perder el sueño. La gente pierde el sueño cuando está en medio de una situación difícil. Pero aquí el salmista dice, yo me tomo mi siestecita cuando estoy en medio del desierto, debajo del sol ardiente, en medio de este problema, en medio de la situación. No pierdo el sueño, no pierdo la calma y mucho menos la esperanza, porque algo va a reverdecer, algo va a brotar de nuevo. El agua en la escritura era un símbolo de bendición. ¿Por qué? Porque la mayor riqueza que puede tener una persona en medio del desierto es agua. Escuche bien, las personas en el desierto, la riqueza mayor era tener agua. Del agua fluye la vida. Es lo que permite que tanto la vida, no solo animal, vegetal, sino también humana. Y de ahí la importancia del agua en el desierto. Pero de ahí, también el agua se identifica como la palabra que alimenta, la palabra que suple, la palabra que nutre al creyente. Entonces el salmista estaba apelando a los habitantes del desierto para decirle que Dios es la fuente y manantial que sacia todas tus necesidades. Importante. Otra vez encontramos la presencia de Jesús en el Salmo 23 cuando lo comparamos con Juan 4, del 13 al 14. Él es el único manantial de vida que sacia y da vida eterna. Y además en Él y solo en Él podemos descansar. Qué maravilloso. Por último, nos referimos a la palabra reposo, que da la idea de descanso pacífico, que trae consuelo, que trae fortaleza. Hablamos del Salmo 4:8, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir cansado. Otro salmo de David, que a pesar de estar perseguido de muerte, a pesar de todo lo que este hombre tuvo que vivir, escribe ambos salmos y en ambos, o sea, realmente podemos afirmar que no solo que David conocía desierto, conocía de problema, conocía de persecución, sin embargo escribe estos salmos, y quiero llamarle la atención sobre el hecho de que en ambos salmos él está hablando, se refiere a Dios con el nombre de Jehová. El nombre que quiere decir el que hace que las cosas lleguen a ser. Un nombre que no solamente habla del carácter de Dios, pero también de una promesa de que en Él todo es posible. Él es el Dios de paz. Otra imagen de Jesús, nuevamente en el trasfondo de este salmo. También vimos Isaías 9:6, donde él habla que se refiere a Jesús como el príncipe de paz. Esa era la promesa mesiánica de que vendría ese príncipe y proveería la paz para el pueblo de Israel. Más tarde Jesús hablaría precisamente de esta paz en Juan 14:27, cuando dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y esta palabra paz en el Salmo 4 es impresionante porque es shalom, que precisamente significa seguro, feliz, tranquilo, bienestar, prosperidad, salud, dichoso, completo. Pero también quiere decir delicados pastos. Créalo o no, esta palabra quiere decir delicados pastos. Y es que Jesús es el único que puede proveer esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no la podemos encontrar en el mundo, esa paz que no la puede dar ni el dinero, ni la medicina, ni las leyes, ni nada. Ciertamente podemos estar seguros que si vamos a Él, Él nos conducirá a sabiduría, a bondad, y su gracia no nos faltará. Durante su paso por el desierto, el pueblo de Israel no le faltó nada. Escuche bien, el pueblo de Israel no le faltó nada. Maná descendía del cielo y agua pura manaba de la roca. Esa roca que inconfundible de los siglos, que es Cristo Jesús, manaba agua. O sea, es una clara evidencia del cuidado pastoral de Dios por su pueblo. Hoy tal vez no vemos un maná físico que baje del cielo, pero aún así Él sigue proveyendo para su pueblo. Él continúa, ¿verdad?, trayendo todas las necesidades del pueblo de Dios suplida. Y ahora sí vamos a entrar a estudiar el Salmo 23, versículo 3. Dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. La verdad quiero ser honesta con ustedes. Este versículo me ha costado un poco poder traérselo a usted, porque creo que encierra tanto, tiene tanta riqueza y lleva tanta información que he tenido que hacer un extracto de este salmo, de este versículo específicamente, porque hablar de la justicia de Dios nos tomaría mucho, pero que mucho tiempo. Y quiero analizarlo un poquito, desglosarlo un poquito. Por ejemplo, quiero hablar un poco de la palabra confortar, que me parece una palabra muy interesante. Y es la palabra shap en el hebreo,
que quiere decir calmar. Escuche bien todo lo que quiere decir esta palabra, porque es impresionante. O sea, a veces leemos la escritura y no entendemos la profundidad del significado que contiene. Cuando Jesús dice, o el salmista dice, confortará mi alma, está diciendo, calmará mi alma. Pero también dice cambiar, dice refrigerio, reposo, rescatar, recompensar, restablecer, restaurar, recuperar. Mire qué significados tan extraordinarios. O sea, el salmista estaba diciendo, me va a cambiar, me va a confortar, me va a calmar, me va a reposar, me va a rescatar de cualquier cosa, me va a recompensar, me va a restablecer, me va a restaurar, me va a recuperar y me va a dar refrigerio. Es algo tan profundo lo que hay aquí. O sea, va más allá de lo que a simple vista podemos ver. Habla de restaurar el alma completamente, pero también habla de recuperar fuerzas. Habla de restaurar todo lo que se ha dañado. Habla de sanar cualquier herida que hayas sufrido en el pasado. Habla de restaurar traiciones, de restaurar toda cosa que haya podido sufrir y pasar en tu vida. Es una frase que tal vez parece pequeña, pero lleva mucho. Habla de restauración, de restaurar, de recompensa, de rescate. Es tan profundo lo que vemos aquí. El salmista sabía muy bien de qué estaba hablando. Muchas veces leemos la escritura y, como digo, pasamos por alto todos los significados. Pero aquí el salmista no simplemente dice, oh, voy a hablar de esto. No, aquí David entendía claramente de qué estaba hablando. David entendía cuando decía esto es porque ya había pasado por un proceso en el cual su alma había tenido que ser restaurada, un proceso en el que en medio de su necesidad, cuando había tenido que huir, ir a una cueva, esconderse, huir en medio del desierto, pelear, luchar, cuando había sido perseguido, este hombre había conocido que verdaderamente Dios había sido su refrigerio. Él había restaurado su alma, él había rescatado su alma. Y muchas veces nosotros no entendemos esto. Dios no dice confortará tu alma, no es que te va a pasar la mano, es que va a ser una obra total en todo tu ser. Y el salmista afirma esto y dice, no es solamente un alivio, no es simplemente alivio, es una renovación espiritual mucho más profunda donde Él va a restaurar todo tu ser. Cuando se está en un desierto, cuando se está en un problema, se necesita ese confortar, se necesita esa reparación, se necesita esa restauración total. Y mire, el profeta Isaías lo puso de una manera muy preciosa y a veces no entendemos que la conexión que hay en la palabra de Dios. Siempre me ha gustado decir que la palabra de Dios es consistente, que la palabra de Dios no se contradice. Mire lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo del 29 al 31, dice, Él da fuerza al cansado. Recuerde que este salmo habla de dar reposo, ¿verdad? Así que Él da fuerza al cansado y Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Impresionante. La idea del águila siempre es una idea que es maravillosa porque habla que el águila vuela por encima de los problemas. Y de alguna manera, David nos estaba diciendo, yo estoy en medio de un desierto, si el sol está fuerte, no hay pastos, tengo que dormir en la piedra, no tengo mucha agua, no hay muchas cosas, pero tengo a Dios conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Es la idea del Salmo. No importa que esté en el desierto, no importa que estés en una crisis global, no importa que estés en una pandemia global, no importa cuál sea la circunstancia que estés atravesando, si Él está contigo, tus necesidades serán suplidas, habrá descanso, estarás seguro y sobre todo Él va a confortar, Él va a restaurar, Él va a reparar, Él va a dar todo lo que tú necesites, va a hacer todo para que tu vida sea profundamente restaurada y venga refrigerio a tu vida. Y quiero llamar la atención que
aún en este versículo se refiere también a Dios con el nombre de Jehová. Aquí Isaías habla de ese Dios que da fuerza, de ese Dios que fuerza, ese Dios que quita la fatiga, que quita el cansancio. Igualmente, es el Dios que hace que las cosas lleguen a ser, que las cosas lleguen a suceder. Y en nuestra humanidad, pues sí, por supuesto, necesitamos ser alimentados, necesitamos recibir alimento, pero también necesitamos ser renovados, necesitamos ser restaurados de continuo. Y cuando digo de continuo, es de continuo. ¿Por qué? Porque los procesos y los desafíos del diario vivir pues afectan nuestras vidas. Todo lo que nosotros tenemos que enfrentar, todo lo que nosotros tenemos que hacer de a diario, el trabajo, las situaciones con el hogar, con los hijos, con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, afecta nuestra vida y trae desgaste. Muchas veces estamos tan cansados, estamos desgastados, pero ¿sabe qué? Puede que haya desgaste, puede que haya cansancio, puede que haya preocupaciones, pero Él te va a confortar. Él va a traer ese refrigerio, Él va a levantarte, Él va a fortalecerte. Y de esto es lo que habla el salmista. El desierto puede ser fuerte y terrible, pero ahí aún en medio del desierto, Él está contigo. Y es impresionante. También todo lo que está sucediendo a tu alrededor puede generar temores, puede generar tensiones, puede generar ansiedades. Todo esto es cierto. Por eso se necesita tanto de ese refrigerio, se necesita de eso que va a traer reposo a tu alma, que va a renovar tu espíritu y que va a descansar tu cuerpo. Fíjese bien que como le decía, es una restauración integral de todo tu ser. Reposo al alma, renovación al espíritu, descanso al cuerpo. Porque es todo lo que usted y yo como seres humanos necesitamos. Al igual que el pastor llevaba de vuelta la oveja descarriada al redil, así, ¿para qué? Para curarle las heridas sufridas. Nosotros también necesitamos ese mismo cuidado especial, esa misma atención de parte de nuestro gran pastor, de nuestro buen pastor Jesús, que muchas veces necesitamos ser restaurados, que muchas veces necesitamos que Dios venga en auxilio nuestro. Y es cierto, algunas veces no se trata solamente de que usted haya cometido un pecado, se haya apartado de Dios, pero hay veces que por las cosas del diario vivir, pues nos enfriamos y nos apartamos y necesitamos la intervención de Dios. Y David recibió esa misma restauración. Mire lo que dice el Salmo 32. Le voy a leer varios versículos del Salmo 32 donde vemos que verdaderamente cómo David afirma que recibió esa restauración. Salmo 32, primero vamos a leer versículo 1 y 2, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjese bien, aquí está afirmando él: bienaventurado aquel que nunca ha fallado, que nunca ha pecado, que nunca ha caído. Pero David, pues lo había hecho. David en algún momento le falló a Dios y tuvo que, como muchos de nosotros a veces, pues que podemos fallar de diferentes maneras a Dios, pero él reconoce su falta. Mire, continúa el versículo, vamos a leer del versículo 5 al 7 del mismo Salmo 32. Y aquí David escribe, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, él confesó delante de Dios, reconoció que se había equivocado, fue a Dios, confesó y Dios le perdonó. Pero continúa el versículo 6 diciendo: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. O sea, si usted y yo reconocemos nuestra falta delante de Dios, pues podemos hallar a Dios y hallar su misericordia. Dice: ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a estas a él. O sea, no importa que vengan tormentas, no importa que vengan desiertos, no importa que vengan pandemias mundiales. Si tú vas a Dios, Él va a venir a tu amparo y a tu auxilio. El versículo 7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Así que no importa cuál sea el ataque, no importa cuál sea la prueba por la que estés atravesando,
Él te va a librar de todas ellas. A veces hemos dejado de buscar a Dios, estamos tan ocupados, estamos tan cargados que dejamos de buscarle. Otras veces dejamos de congregarnos, dejamos de servirle porque estamos, pues nuestras prioridades están en desorden, ¿verdad? Hemos perdido las prioridades en nuestra vida. Hay muchas maneras de apartarse de Dios. Aún aquellos que están asistiendo a la iglesia, que se congregan cada domingo, pueden estar lejos de Dios aunque estén dentro de la congregación. Tal vez no hayan matado a nadie, pero de hecho cosas que hacen saben que le desagradan a Dios. ¿Qué cosas? Por ejemplo, no escuchan su voz para tomar decisiones, toman decisiones basadas en su propio criterio, desobedecen a la palabra de Dios sabiendo aún que es la palabra de Dios, caen en un letargo espiritual, permiten que venga un enfriamiento espiritual a su vida, dejan de leer la Biblia, no tienen comunión con Dios, dejan de orar, se dejan guiarse por las cosas que están pasando en el mundo, por las corrientes y los principios de este mundo en vez de los principios y los mandamientos de Dios. Cualquiera de estas cosas nos hace decaer espiritualmente. Puede que usted y yo no hayamos matado a alguien, puede que usted y yo no hayamos cometido adulterio, puede que usted y yo no hayamos robado, por ejemplo, o hecho cosas terribles, que todo el mundo cree que son los únicos pecados fuertes, pero hemos dejado de hacer aquello que Dios nos mandó a hacer o que Dios espera que hagamos: congregarnos, orar, servirle, adorarle, ¿verdad? Tener un testimonio de lo que es ser un hijo de Dios. Y todas esas cosas pues nos enfrían, permite que nuestra vida espiritual decaiga. Cuando esto sucede, necesitamos el rescate de Dios, necesitamos ir a Dios y confesarle: Señor, perdóname. Perdóname porque dejé de congregarme. Perdóname porque he permitido que los problemas de este mundo vengan a preocuparme, a llenarme, a cargarme. Perdóname porque he quitado los ojos de ti, del trono, del autor y consumador de mi fe, y he dejado que las cargas y las preocupaciones se apoderen de mí. O sea, de eso estamos hablando hoy, de caer espiritualmente, de no perder la fe, de seguir confiando en Él, porque Jehová nuestro pastor está con nosotros y Él es el que nos da descanso y Él es el que conforta nuestra alma y Él es el que nos rescata. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Cuando una persona está llena de ansiedad, cuando el mal humor está allí de todo el tiempo, cuando le falta la paz, todo esto son síntomas de la necesidad de la intervención de Dios en su vida. ¿Para qué? Para que le conforte, para que le rescate, para que le recompense con sanidad, para que venga algo a su cuerpo y a todo su ser y Dios pueda cambiar y restaurar lo que ha sido dañado. Lo único que usted tiene que hacer es ir a Él. Vaya a Dios, confiéseselo a Él todo. Señor, he dejado que los problemas me enfríen espiritualmente. He dejado que las situaciones difíciles del diario vivir me carguen. Necesito de ti, necesito tu fuerza. Necesito que me levantes como las águilas por encima de los problemas. Necesito que me hagas descansar en esos lugares de delicados pastos. Necesito que confortes mi alma. No puedo seguir si tú no estás conmigo. No puedo seguir si tú no me fortaleces. Si usted hace eso, usted, al igual que David, va a encontrar misericordia y va a encontrar amor. Eso es lo que Él hace. Y hay un ejemplo de restauración importante en la Escritura, y es la restauración del apóstol Pedro. ¿Qué sucedió con Pedro? Pedro, en la última cena, viene el Señor y le advierte a Pedro: me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dice: claro que no, ¿verdad? Pero ya el Señor le advierte, ¿verdad? En su infinito conocimiento, porque Él es el Dios omnisciente. Él sabía que Pedro le iba a negar 3 veces y se lo advierte a Pedro. ¿Qué sucede después que Jesús fue arrestado? Después que esto sucede en el patio del sumo sacerdote, Pedro intercambia mirada con el Señor Jesús. Y si entendemos claramente la verdadera naturaleza de Dios, vamos a entender que la mirada de Jesús para con Pedro no fue una mirada de reproche, sino más bien una mirada de entendimiento, o sea, de piedad, de misericordia. ¿Y qué sucede? Vemos esto lo viene a confirmar el hecho de que cuando Jesús resucitó, se aseguró de que Pedro entendiera muy bien que lo había perdonado. ¿Y cómo lo hace? Le da la oportunidad 3 veces para que Pedro exprese su arrepentimiento, para que Pedro exprese su amor por él. Por eso podemos
realmente creer de que Pedro quedó totalmente restaurado. Después de esto vemos a un Pedro dando frutos, siendo un apóstol que hizo cosas extraordinarias para el Señor, predicando, evangelizando, sanando, liberando, estableciendo los fundamentos de la iglesia. Pero primero necesitó que Jesús pues restaurara su alma. Y muchos de nosotros a veces estamos cansados, estamos pues abatidos por cosas que suceden, por pérdidas familiares, por negocios que están yendo mal, por una pérdida de un trabajo, por situaciones en el hogar, y esto nos carga y esto nos preocupa y nos llena de ansiedad. Ve al Señor, entrégale toda tu carga a Él. Él te va a hacer descansar en ese pasto delicado. Él va a confortar tu alma. El enemigo quiere avergonzarnos. El enemigo quiere decirnos, Dios no está contigo. Mira lo que te está pasando. Esto te pasa por causa de que no has sido bueno, por causa de todas las cosas malas que has hecho, porque Dios no te ama. Cosas como esta, pero Dios quiere restaurar todo lo dañado por el mundo, por los desiertos, por los desafíos del diario vivir. No importa cualquiera que estos sean, ve a Dios. Él es tu fuente, Él es el manantial de vida. Él quiere ser tu refrigerio y tu refugio. Mire, lo hermoso del perdón y la restauración del Señor es que con ella vienen nuevas oportunidades de parte del Señor. O sea, no se queda solamente ahí, sino que el Señor va a traer nuevas oportunidades a tu vida. Te va a mostrar que verdaderamente te ha perdonado, que verdaderamente te ha restaurado cuando comienzas a ver los frutos de las oportunidades que Dios te trae. Por eso en Joel 2 del 25 al 27 dice, el Señor nos dice, y esta es otra promesa maravillosa, os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová nuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás serás mi pueblo avergonzado. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová tu Dios. Recuerde, una y otra vez estamos encontrando que Dios se refiere a sí mismo Jehová, el que hace que las cosas lleguen a ser. Que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi Dios y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. El pueblo de Dios que le cree a Dios, que va a Él, que hace de Dios su refugio, que hace de Dios su pastor, que hace de Dios aquel que le cree a Dios, que Él es el Dios que hace que las cosas puedan llegar a ser. Ese pueblo nunca será avergonzado. Él es el que perdona, Él es el que restituye, Él es el que sacia, pero sobre todo no nos deja avergonzado. Para mí, durante mis años en los que he tenido problemas serios o desiertos en el ministerio, donde hemos enfrentado situaciones difíciles, siempre ha sido una promesa de Dios para mi vida. Y siempre le digo, Señor, dice tu palabra que no seré avergonzada. Y yo confío en lo que tú vas a hacer. Yo confío en tu palabra, yo confío en tus promesas. No me importa lo que diga la gente, no me importa lo que digan los que están a mi alrededor. Yo sigo confiando que tú no me vas a dejar avergonzado. Donde quiera que estés en este día, no importa qué situación estés atravesando, recuerda, tienes un Dios que no te va a dejar avergonzado. Y ese es el Dios que te da una nueva oportunidad, el que te hace reverdecer, el que te hace dar frutos, el que te da un nuevo comienzo. Y mira qué impresionante, porque este versículo 23 y solamente todo esto que hemos hablado del versículo 3, pues solamente habla de confortará mi alma, pero termina diciendo me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y esta porción del versículo se refiere a otro nombre de Dios, que es impresionante, porque una y otra vez estamos viendo a otro nombre de Dios, y es Jehová Tsidkenu. Jehová Tsidkenu, Dios mi justicia, o Dios nuestra justicia. De hecho, el nombre y la palabra que aparece en el versículo tienen la misma raíz. Donde quiera que usted encuentre Jehová Tsidkenu, va a encontrar esta misma palabra Sedek, que es una palabra hebreo para justicia. Y quiere decir
derecho, quiere decir justicia, quiere decir justo, quiere decir recto. Viene de la raíz sadat, que se traduce como ser derecho, hacer justicia, pero también quiere decir justificar, purificar. Tremendo. ¿Cómo puede ver? La implicación es que para Dios hacernos justo, tiene que justificarnos, tiene que purificarnos. O sea, para poder hacer justicia, para que usted y yo podamos recibir la justicia de Dios, tiene Él primero que justificarnos, tiene Él primero que limpiarnos, que purificarnos. Por eso no debería sorprendernos encontrar que Él habla de perdonar primero, habla de restaurar nuestra alma, habla de restituir primero todo lo que había sido dañado. ¿Para qué? Para poder luego enfatizar en hacernos justos para recibir justicia. Esto es lo que hace Dios. Solo Jehová Tsidkenu puede hacernos justicia. No por medio de qué? De la justificación alcanzada en la cruz por Jesús, ¿verdad? Jeremías 33:16 dice: en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará y segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Jehová Tsidkenu. La justicia de Dios es uno de los atributos de Dios menos considerado en la actualidad. O sea, todos se enfocan, la mayor parte hoy de los ministerios y de las iglesias se enfocan en el amor, en la misericordia, en cómo Dios prospera, en el poder de Dios y todo esto, pero no se habla de la justicia de Dios, no se enfocan en la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Bueno, pues la justicia de Dios es una de las manifestaciones de sí mismo, ya que Dios es justo. Dice que la Escritura dice una y otra vez que Él es justo, y por tanto él demanda que nosotros, sus hijos, seamos justos como Él es justo. Así dice la palabra de Dios. Y aunque fuimos justificados por medio del sacrificio de Jesús y su gracia nos ha hecho justo, la realidad es que no gozamos de los beneficios de esta justicia de Dios. O sea, ¿por qué? La razón es que la justicia está directamente ligada a la santidad. Y cuando hablamos de santidad, ya todo el mundo se desconecta y nadie quiere oír hablar del asunto, ¿verdad? Hasta que hablamos de que Dios me hace justo, que Dios me da justicia, que Dios hace justicia por mí, todo está bien. Pero cuando empezamos a ligar, y están ligadas directamente, porque Dios es justo, porque es santo. Cuando ligamos la santidad, ¿verdad?, a la justicia de Dios, ya ahí la cosa cambia. Y quiero recordarle que no hay justicia sin juicio. Cuando usted va a una corte demandando que se le haga justicia por algo que fue hecho contra usted, por algo que estuvo mal hecho, por algo que le hicieron que no debían haberle hecho, tiene que haber un juicio donde se demuestre que usted fue dañado o que usted es inocente. Y así que justicia viene con juicio. Se lo recuerdo una y otra vez. Es lo que aparece en la Escritura. Y para que la justicia de Dios se manifieste, debe quedar clara la santidad, debe de quedar clara la justificación nuestra, porque Dios es santo. David tuvo que ser restaurado primero. David tuvo que ser, ¿verdad?, justificado primero. Él tuvo que confesar delante de Dios su falta. ¿Para qué? Para recibir la promesa de Jehová Tsidkenu. ¿Cuál era la promesa? Justicia. No te va a avergonzar, vas a recibir justicia, pero primero debemos ir a Dios. Solo Dios provee justicia para el hombre por medio de Jesús, que se hizo a sí mismo pecador, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pudiéramos recibir la justicia de Dios. Y Dios hace una clara, pero muy clara referencia a su palabra y a sus mandamientos cuando dice por sendas de justicia. Aquí esto se refiere a sus caminos, se refiere a los caminos de Dios, a la voluntad de Dios, se refiere a los mandamientos de Dios que están expresados en su palabra. Por último, quiere hacer referencia a la frase por amor de su nombre. No quiero terminar este versículo sin hablar de esta frase, porque es un hebraísmo muy conocido por los contemporáneos de Jesús. Cuando él decía por amor de su nombre, todo el mundo entendía de lo que él estaba hablando. Es una frase que hace referencia al individuo al cual se le está refiriendo. En este caso, habla de Dios mismo. Se está haciendo una referencia directa a Dios. O sea, por amor de su nombre, del nombre de Dios. O sea, y estamos hablando aquí que el nombre principal que se expresa en el Salmo 23 es Jehová, el Creador, Jehová.
el que existía por su derecho de existir. Jehová, el que fue, el que es, el que será, el que hace que las cosas lleguen a ser. Esta referencia habla y apela a la personalidad de Dios. ¿Por qué? Porque está hablando de su honor, está hablando de su autoridad, está hablando de su carácter. Dios no podía prometer algo que no iba a cumplir. En otras palabras, Dios no podía ser el Dios que hace que las cosas lleguen a ser y prometer algo y no cumplirlo, porque dice la palabra de Dios, y para que Dios sea santo, para que Dios sea justo, no podía ser mentiroso. Entonces Dios estaba diciendo aquí, en esta frase tan sencilla, por amor de su nombre, estaba diciendo, por amor de mi nombre, voy a cumplir todas y cada una de las promesas que he hecho del versículo 1 al versículo 3. No les faltará nada. Los voy a pastorear, los voy a cuidar, los voy a alimentar, los voy a hacer descansar, me voy a llevar el cansancio, voy a restaurar su alma, voy a hacerlos descansar en pasto, les voy a dar nuevas oportunidades y mi justicia estará con ustedes. O sea, todas las promesas que estaba haciendo, que están contenidas implícita o explícitamente en los primeros 3 versículos del Salmo 23, están encerradas en esta palabra. Tiene que hacerlo Dios, tiene que cumplirla, porque en ello le va su honor, en ello le va su carácter, en ello va su autoridad. Por causa de ello, tenía que cumplirlo. Él va a hacer justicia en tu vida, Él va a hacer justicia en la mía. ¿Por qué? Por causa de su honor, por causa de su autoridad y de su carácter. Dios no es mentiroso, Él es santo y su justicia manifiesta su carácter. Su justicia nos va a dejar ver que ese Dios que prometió que iba a hacer justicia, que no nos dejaría avergonzado, que nos va a restaurar, que nos va a dar refrigerio, ese es el Dios que yo te estoy en este día haciendo más conocido. Yo quiero darle la oportunidad a todos aquellos que están ¿verdad? Conectados con nosotros, que tal vez nunca le han entregado su vida a Cristo y que dicen en ese día, yo quiero conocer a ese Dios de justicia, yo quiero conocer a ese Dios que hace que las cosas lleguen a ser, ese Dios de paz, ese Dios que guarda mi vida, ese Dios que quiere pastorearme, que quiere alimentarme, que quiere restaurarme, que quiere sanarme. Pues esa es tu oportunidad, y la única cosa que tienes que hacer para que esto suceda es que aceptarlo a Él como único Señor y Salvador de tu vida. Si haces esa oración, Él va a hacer cambios radicales en tu vida. Él va a traer ese refrigerio a tu vida. Él te va a justificar, Él te va a sanar, Él te va a limpiar. Tal vez tú dices, yo le conocí por causas de ese diario vivir, por causa de todo esto que está sucediendo, por causa de estos desiertos, pues me aparté un día de Él. Hoy es un buen momento para regresar a Él. Hoy es una buena oportunidad para que tu vida pues venga nuevamente a los pies de Cristo y Él pueda restaurarte. Así que donde quiera que estés ahora mismo, haz esta oración conmigo. Repite conmigo: Padre Celestial, en este momento reconozco que Jesús es el Señor, que murió y resucitó para darme vida eterna. Padre, perdona todos mis pecados. Jesús, yo te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. De hoy en adelante viviré conforme a tu justicia, para que nunca me falte nada. Gracias por recibirme como hijo. Donde quiera que usted esté, si usted ha hecho esta oración, si usted se reconcilió, si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida, escríbanos, déjenoslo saber. Queremos darle la bienvenida al reino. Tal vez usted no está acá en la ciudad de Miami, no se puede congregar con nosotros, pero está bien. Si usted está en otro lugar, queremos ayudarle a encontrar un lugar donde congregarse, donde recibir, donde ser alimentado espiritualmente, para que esa restauración sea efectiva en tu vida.